La gente está encendida. Somos los primeros, todo con la mano arriba. ¡Vamos, Bucaneros! María Vargas, con toda mi gente hagamos una hazaña. Empieza con un drible, termina con un triple, enciende otra canasta, la gente se vuelve loca. Empieza con un drible, termina con un triple, enciende otra canasta, La Guaira se vuelve loca. Nos encontramos con Roberto Leto Ramos, goleador del equipo de Bucaneros de La Guaira. Leto, te has convertido en ese jugador que ya está como cerrando los partidos en las instancias finales. Cuéntanos de eso. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad, gracias a Dios, como siempre lo digo. Siempre se me presenta la oportunidad de estar en ese momento de final del partido y gracias a Dios siempre trato de meterla como pasó en este partido. Si no, el resultado que es lo que queremos, no regalar nada aquí en casa, que es muy importante sacar siempre el resultado positivo aquí. Has dicho un punto muy importante, que son los puntos en casa, ¿no? Mañana jugamos otra vez con los Trujillanos, o la semana que viene viajamos a Caracas o una dura serie, ¿no? Dime qué piensa Leto de esa serie contra Caracas y cómo va a afrontar estos partidos ahora en adelante. Yo pienso que vamos partido a partido. Hoy sacamos 3 puntos importantes, mañana son 3 importantes porque estamos sacándole al quinto, que son ellos mismos, le estamos sacando 10 puntos y un juego menos, y eso nos da una cama buena para ir a Caracas tranquilo, con la mentalidad de por lo menos traer un juego de allá y quizás los dos, porque Bucaneros es un equipo que viene subiendo el nivel, estamos compactos, hay un equipo de línea a línea que estamos bien compactos y eso es lo que quiere el profe, sacar primero los resultados aquí y después de visitante traer lo que podamos. Seguimos en el Domo José María Vargas en una gran victoria de Bucaneros de La Guaira frente a Trujillano Futsal Club, 4-0. Víctor, un juego emocionante de principio a fin, pese a que el juego quedó 4-0. Trujillano nunca bajó los brazos, ¿no? Y siempre se mantuvo ahí acechando siempre la portería de Freddy del Pino. ¿Cuál es tu opinión de este partido? Bueno, Sohan, amigos de Swing TV, Canal 15, el canal del Estado Vargas, un encuentro donde lo gana nuestra maquinaria naranja del futsal, 4-0 ante Trujillano, haciendo respetar la casa, goles de Wilfredo, de Chabela, de Alexis y de Roberto Leto Ramos, haciendo respetar el buque José María Vargas. La invitación es a todos los fanáticos, a los amantes del fútbol sala, para que vengan a apoyar a la maquinaria naranja en el Domo José María Vargas y que estén muy pendientes de Swing TV, Canal 15, el canal oficial de los Bucaneros de La Guaira. Es importante también recalcar que el equipo de Bucaneros de La Guaira tiene 2 incorporaciones nuevas, lo que es el jugador Félix Rodríguez, conocido como El Gato, es conocido tanto en Bucaneros como en el fútbol sala nacional, y también el colombiano que vino el año pasado, en la temporada 2013, Jonathan Cárdenas, quien todavía no ha debutado con la maquinaria naranja debido a que todavía no le han hecho la transferencia internacional.